Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Buongiorno amigos y amigas, hoy grabamos, como podéis ver, nuestro programa aquí desde UGT, desde la sede en Avenida de América, donde se están desarrollando las jornadas LGTB como todos los años. Un evento muy importante en los cuales políticos y activistas se encuentran, yo diría para hacer un balance del año y para hacer un balance de cómo estamos. Ha sido un año muy complejo, un año muy intenso, un año con una política que también en los temas del colectivo LGTBI nos ha creado muchos problemas. Sabéis perfectamente que el avance a nivel internacional de la extrema derecha y por supuesto la llegada de Trump a la Casa Blanca ha complicado muchísimo la vida. Por lo tanto, hoy tendremos unos cuantos protagonistas y yo voy a empezar este día hablando de algo que para mí es tremendamente importante en tema de desarrollo de nuestra juventud, que es efectivamente la educación. Yo he dicho siempre que la educación es clave para que no volvamos atrás, porque justamente los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes son los que más están sufriendo la manipulación y el ataque de la extrema derecha. Y lo haré con un profesor, activista, escritor, Ramón Martínez. Qué gusto tenerte aquí. Y qué importante, qué necesario tener un profesor para hacer un análisis de cómo estamos en relación al colectivo LGTBIQ+, pero especialmente en relación a los jóvenes, a los adolescentes. Me gustaría que me dieras tu foto actual. Pues muchas gracias, Previ, por estar aquí. Yo encantado de colaborar siempre y de compartir e intentar ayudar a ir mejor. Ahora mismo el tema de educación yo creo que desde hace años es el principal frente de batalla del futuro que estamos forjando. Ahora mismo tenemos una generación que no conoce una España sin matrimonio igualitario. Mis alumnos de este año se han terminado ahora mismo el instituto, tienen 18 años y nacieron en una España donde ya había matrimonio igualitario. Son los más libres que hemos conseguido fabricar desde que empezamos en el movimiento y al mismo tiempo conviven en las aulas con otro tipo de alumnado que está empezando a captar ese mensaje de la extrema derecha y a cuestionar cosas que nunca se habían cuestionado mucho antes, pero que llevamos pues unos 10, 15 años sin hablar de ello. A día de hoy los chavales son gente no binaria, gente trans, chicos LGTBI+ sin ningún problema, pero conviven en las aulas con otros que están empezando a cuestionar el matrimonio, la expresión de la libertad, la bandera arcoíris, un montón de cuestiones. Entonces estamos con eso. A nuestra generación sabíamos que a veces había que callarse. Les hemos explicado que ya no hay que callarse, pero al mismo tiempo hay gente entre ellos que no solo les callan, sino que les obligan a intentar pensar de otra manera. Y esto está calando, porque tú lo vives en el día a día con tus alumnos. Es un discurso que realmente está calando, como dicen las encuestas, porque las encuestas son realmente muy preocupantes sobre este tema, pero también en relación a temas como la violencia de género, que directamente hay muchísimos jóvenes, me parece más que de un 34% en las últimas encuestas que se han hecho al respecto, en relación al tema de igualdad, dicen directamente que se sienten discriminados. Jóvenes, hombres, varones, que se sienten discriminados por las políticas igualitarias que desde hace años llevamos aplicando y ejecutando. ¿Estáis notando todo esto en las aulas? Yo estoy empezando a notar eso que te decía, que hay mucha gente
que antes se callaba por pudor, porque habíamos hecho que el tema siempre fuera pues, adecuado hablarlo de una manera determinada, no de otra. Pero desde hace unos años hay mucha gente que está empezando a hablar. Hace ayer o antes de ayer, salió un estudio de FLGTB que decía que somos el país, España, con mayor aceptación de cuestiones LGTB de toda Europa. Es una cosa para agradecerlo y celebrarlo, pero al mismo tiempo ese porcentaje ha bajado 7 puntos desde la pandemia, por lo cual estamos ya en una caída, o sea, ya ha pasado un Rubicón para ir hacia otro lugar. ¿Qué pasa con ese lugar? Que hay muchos chavales de 15, 14 años que empiezan a imitar un discurso que ven en redes, que ven muchas veces en casa también, y que lo exteriorizan. Los padres quizás sepan que hay cosas que no se pueden decir públicamente, porque cualquiera puede sentirse ofendido, pero a ellos les da igual. Están haciendo, ellos son los rebeldes. Ahora la rebeldía consiste en ir contra todo lo que hemos conseguido. Contra el sistema, Exactamente, ¿no? el sistema el discurso populista de Vox, de Trump, de Meloni, de Orbán. Exactamente. Y nos damos cuenta de que todo ese sistema organizado que hemos trabajado tanto para organizar está cuestionado, está atentándose desde unos grupos de ultraderecha perfectamente organizados que tienen mucho dinero y mucha capacidad para influenciar y organizar, igual que hoy estamos aquí celebrando un evento muy importante, hay eventos igual de multitudinarios con mucho más dinero y mucho más soporte a nivel internacional. Por supuesto. Y dime una cosa, ¿qué hacéis los profesores? Lo que podemos. Porque claro, sabes perfectamente que en todos estos temas relacionados con la juventud, con los adolescentes, desde el bullying al delito de odio y al acoso escolar, siempre se cuestiona mucho lo que están haciendo los institutos, lo que están haciendo los directores, los profesores. ¿Qué hacéis? Hay unos protocolos muy establecidos y muy garantes, además, que cada vez que una persona dice su sospecha que pueda haber acoso escolar, se aplica. Se hacen una serie de anexos, una serie de documentación y se empieza a investigar con 2 profesores que no conocen de nada al chaval acosado ni a los acosadores. Se investiga qué ocurre y qué pasa, que para que haya acoso escolar tiene que haber una mayor fuerza de los acosadores, tiene que haber reiteración en el tiempo y tiene que haber intención de dañar. Por lo cual es muy difícil que se resuelva que sí hay acoso escolar. Hay situaciones violentas muy puntuales que no se consideran acoso. Que son la minoría. Exactamente. ¿Qué hacemos los profesores? Pues lo que podemos. Por un lado, siempre se aplican las sanciones determinadas, o sea, que se vienen en la ley, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el profesorado e incluso el alumnado, equipos directivos, todo el mundo, no perciben adecuadamente cuál es el problema. Que con perdón, decir maricón en clase, pues eso está hiriendo a alguien. Claro. Pero muchas veces se considera, como hemos escuchado 1000 veces, que esto es una cosa típica, coloquial, que no ofende. Y sí que puede ofender. ¿Qué hacemos? En la ley también pone que tenemos que hablar de diversidad en clase. Pero el problema de la ley es que está hecha una ley, no está reglamentada todavía ni desarrollada y hay muchos profesores que no tienen herramientas ni conocimientos para cómo llevarlo hasta el aula. Especialmente conocimiento. Ramón, tú eres activista. A mí me gustaría, en relación a lo que estamos hablando, del momento histórico que estamos viviendo, me gustaría que me comentaras desde tu punto de vista qué es hoy, qué representa hoy ser activista. Es muy difícil porque es una etiqueta a la que cualquiera se puede apoyar. Tú eres un gran activista porque difundes el mensaje. Creo que eso es lo más importante. Alguien que se hace eco de las ideas que hay que seguir difundiendo y utiliza los medios que tiene a su disposición para informar, desarrollarlas y divulgar información y opinión. ¿Qué hay que hacer hoy para ser activista? Mojarse. Yo creo que lo importante es mojarse, no mirar hacia un lado. O sea, si ves una injusticia por la calle, aunque sea a un nivel micropolítico, decir, oiga, no moleste a estos 2 chicos que están en el autobús. Eso ya es una muestra de activismo. Luego hay un activismo muy firme, que es el de carné, de militancia en una asociación y demás. Pero yo creo que lo más importante es desarrollar esa micropolítica de que no nos quedemos impasibles, que no seamos silenciosos, que si ves una injusticia, participes en la defensa de los derechos humanos. Porque al otro lado hay muchos activistas convencidísimos que van a intentar jalear esa agresión. ¿Y qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué se debería hacer? Porque creo que estás muy enfadado por cómo se están desarrollando las cosas. Y también por la pasividad de la política o de los políticos en general en relación a la situación actual. ¿Por qué estás enfadado y por qué crees que el activismo en relación al colectivo LGTBIQ+ es todavía más necesario
o más necesario que nunca? Yo creo que lo más importante ahora mismo es que todo el mundo se forme adecuadamente para afrontar en qué momento vivimos. Ya no vivimos en la época de Zapatero, en que el matrimonio ilusionaba a todo el mundo. Han pasado 20 años y el mundo ha cambiado mucho. Vivimos en otra época. La mala de la película ya no es Ana Botella, que era casi irrisoria con sus comentarios. Hay un mal muy organizado y que se ha fortalecido. ¿Cómo salvarlo? Yo creo que un gran problema que tiene nuestro movimiento es que carece de formación en pensamiento político, una formación firme. No se sabe muy bien cómo actuar y actuamos al trantrán a veces, pensando, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, se nos ha ocurrido otra cosa. Le falta una estrategia para afrontar los próximos 20 años. Yo lo comparo la situación actual mucho con la Florencia de los Medici, a finales del siglo XV. Los Medici eran una sociedad bastante liberal, donde casi no había ningún problema de libertad sexual, dentro de lo que cabe para aquella época, pero apareció Savonarola. Y Savonarola fue, después de esa época de libertad, un momento de conservadurismo máximo. Savonarola acabó en la hoguera. El problema es que tenemos que pensar cómo ahorrarnos al Savonarola que ya está viniendo, cómo saltar directamente a otra vez volver a los Medici. ¿Que está viniendo o que ya ha venido? Que ya ha venido, por supuesto. Porque para mí Trump no es menos peligroso que Savonarola. Exactamente. La idea es que ya no podemos pensar en la ultraderecha llegará en algún momento. No, ha llegado. Está gobernando en Hungría, está gobernando en Italia, está gobernando en Estados Unidos, está gobernando en muchos sitios, en Rusia, por supuesto. Y que el discurso que están haciendo ahora es mucho más sutil que el que tenían hace 15, 20 años. Ahora van a proteger la familia, claro, proteger a la infancia, y son cosas que ya hemos visto muchas veces, que lo vimos en los 70 directamente. ¿Qué ocurre? Que ya pasó hace 100 años, no te das cuenta de lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Y lo que me preocupa es que los partidos políticos se ponen la bandera arcoíris cuando llega el orgullo y poco más, y además que captan a un tipo de personaje político LGTB muy cómodo, que las asociaciones, hay algunas radicales, muy radicales, que se pierden en las ideas y no llegan a implementar transformaciones, y las que sí pueden hacerlo están perdidas gestionando subvenciones. Al fin y al cabo es lo que se hace día a día, el trabajo contra el VIH, trabajo de educación, pero es demasiado trabajo para un cambio político. Y la sociedad civil estamos a expensas de ver por dónde vamos a tirar. Y luego está el tema de la cultura, que evidentemente está siempre olvidado. Hombre, por supuesto. Tú estás escribiendo un libro. Estoy deseando leer, en cuanto lo acabe, que es un poco la historia de este movimiento, del movimiento LGTBQ+, además desde la historia, no sé si desde los Medici o incluso antes, ¿no? Que comienzas en la Edad Media, si no me equivoco. Estoy haciendo... ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué nos podemos esperar y cuándo saldrá a la luz este libro? Pues mira, yo después de haber hecho ya 3, 4 ensayos sobre pensamiento político LGTB, uno de ellos la historia del movimiento, sobre todo de los últimos 40 años, 50, y de un libro de historia divulgativo que gustó, pensé en hacer lo que yo siempre quería haber hecho, que es la historia de la literatura española en clave LGTB. ¿Por qué? Porque para mí siempre la literatura es lo que sostiene las ideas, a favor y en contra. Entonces, cuando analizas el discurso literario durante 1000 años, desde las Jarchas hasta hoy, te das cuenta de que hay cosas que no han cambiado tanto y hay cosas que se pueden rescatar del pasado para hacer discurso hoy. Hay un poema latino sobre el martirio de un chaval en el Al-Ándalus. Lo martirizaron no por cristiano, sino por no querer acostarse con Abderramán III. Y el discurso, San Pelagio, el discurso cristiano era, claro, es que los moros, con comillas, vienen aquí a abusar de nuestros niños. Y te das cuenta de que han pasado 1000 años y estamos exactamente igual. Es el mismo discurso. O sea, el autor anónimo de ese poema y Santiago Abascal tienen un discurso idéntico. ¿Qué ocurre? Que puedes ver a lo largo de la historia cómo los discursos se han articulado, cómo hay una esperanza cultural, y yo siempre digo que es que la cultura es lo que más puede transformar la realidad, porque los activistas hay a veces que a muchos sitios nos llegamos, pero un libro puede llegar a cualquier pueblo perdido de la geografía mundial y cambiar algo a alguien, que un adolescente de 13 años pueda leer de... Anda, Garcilaso tiene un poema muy ambiguo hacia Boscán. Vamos a hablar de esto. Si tuvieras que elegir, mójate un poquito, las personas que a lo largo de la historia, empezando donde tú consideres, quizás donde has empezado, donde estás empezando el libro, que han sido realmente las referencias clave
para ganar derechos en relación al colectivo LGTBQ+. ¿Cuáles son los hitos desde el punto de vista de protagonistas históricos que consideras absolutamente imprescindible o los más importantes? Es una pregunta muy difícil, Euprepio, pero Sí. me alegra que me Por eso hagas te y la así hago. mientras pienso. Si vamos a la antigüedad, o sea, antes del siglo XX, hay muy pocos ejemplos, pero sí que hay ejemplos de gente de realidad y de ficción que sirvieron como inspiración para mucha gente. La pasión de Aquiles y Patroclo, por ejemplo, son personajes ficticios, pero durante 1000 años más sirvió como ejemplo para muchos amores de personas del mismo sexo, igual que Safo de Lesbos y demás. Platón, toda la antigüedad clásica. Luego ya, llegado el siglo XIX, hay un alemán muy importante, Ulrich, que fue la primera persona que ya en la edad contemporánea habló de sí mismo como uranista, como proto-gay casi, y como abogado defendió despenalizar la homosexualidad. Él y Hirschfeld, que son ese primer activismo alemán, creo que son los que asientan las bases del futuro. Ya en los 50 empieza a haber algunos activistas después de la Segunda Guerra Mundial. En España también hubo alguna cosa importante. Gil Albert, por ejemplo, hace un ensayo maravilloso. Pero ya, llegado a los 70, sí que hay Armand de Fluvià, evidentemente, el fundador, nuestra madre fundadora, que nos ha dejado hace muy poco, además. Y ya creo que la más importante es la generación de los 90, la generación de Cerolo, de Emilia Hernández, de Botti, Beatriz Jimeno, toda esa gente que hizo muchas cosas. Creo que esa es la tradición, la genealogía de dónde venimos, pero claro, es que de esos 90 han pasado ya muchos años, 30 años. Tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora, quiénes van a ser hoy los referentes de dentro de 30 años y cuál es el mensaje que tenemos que articular a día de hoy. ¿En qué se están equivocando los políticos desde tu punto de vista? Hablando, evidentemente, de los partidos tradicionales, especialmente de izquierda, que han sido responsables, guste o no, a la derecha de que tengamos matrimonio igualitario aquí en España. ¿En qué se están equivocando? Si en algo se están equivocando, para poder temer realmente, tener miedo a lo que pueda pasar, por ejemplo, si vuelve un gobierno de derecha. Y peor, si se tiene que juntar con la extrema derecha para conseguir los votos necesarios. Yo creo que tiene que dejar, además que ahora mismo que vemos como un fin de ciclo, lo importante que haría yo sería asegurar a rajatabla que hay cosas que no se pueden cambiar. A nivel como sea, leyes orgánicas, un montón de legislación que asegure las cosas. Tenemos una ley LGTB muy en mantillas que no ha sido desarrollada. Yo creo que el gran problema es no atreverse a apostar más allá de lo que piden los colectivos, porque los colectivos representan a mucha sociedad, es una gente importante, pero es que se puede ir mucho más allá y dentro de los partidos políticos hay gente que sabe hacer ese trabajo político que a lo mejor falta en los colectivos. Yo creo que ahí es una apuesta importante, que tanto Sumar como Podemos como el PSOE puedan ir más allá. En los años 90, en el 94, la primera registro de parejas de hecho en España lo había en Vitoria un alcalde del PNV, que es un partido conservador. Entonces, ¿por qué no van a ser nuestros políticos más progresistas los que quieran decir, no, esto es poco, vamos más allá y sobre todo dejemos aseguradas las cosas porque el futuro viene... Para las generaciones futuras, pues los peligros que pueda haber. Exactamente. Fantástico. Ramón, tienes, como sabes, en nuestra casa un minuto de oro para dirigirte al público, a quien te apetezca, a tus alumnos, a quien quieras y nada, aquí, para ti. Muchas gracias. Pues yo diría, sobre todo en este minuto, que lo más importante que tenemos que hacer ahora es, punto 1, prepararnos, saber qué estamos haciendo, saber cómo lo vamos a hacer y sabemos qué queremos conseguir. Luego tenemos que difundir la palabra de lo que estamos pensando, hacer que llegue a todo el mundo y hacer que llegue de una manera cómoda, que todo el mundo pueda entenderlo. Y lo tercero es defender con uñas y dientes todo lo que hemos conseguido, porque el futuro puede ser muy oscuro si no trabajamos adecuadamente todo lo que queda por hacer y defendemos lo que acabamos de hacer. Y ante todo, trabajar en educación. Con un programa de educación adecuado, en 50 años puede acabarse con la homofobia. Así que hay que apostar por ello. Pues muchísimas gracias, Ramón. A ti, Euprepio. Hoy os tengo que decir que estoy especialmente enfadado,
no sorprendido, porque lo que os voy a contar, si podemos esperarlo de alguien, es de quienes lo han dicho, pero estoy enfadado porque el efecto que pueden tener esas palabras tan aberrantes y alejadas de la verdad puede ser enorme, y es muy injusto que haya personalidades públicas sembrando tanto odio. Habréis visto que la concejala de ultraderecha de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, ha soltado perlas como que las personas LGTBIQ+ queremos propagar la homosexualidad y la transexualidad en adultos y niños. De entrada, esto delata la profunda ignorancia de esta señora, porque igual que el hecho de ser heterosexual no es contagioso, tampoco lo es ser una persona gay o ser una persona trans, por ejemplo, evidentemente. La identidad de género y la orientación sexual no se cambian como uno cambia de camisa. Y del mismo modo que usted, señora Toscano, no puede mañana levantarse y decidir ser lesbiana, ni yo puedo decidir que desde mañana voy a ser heterosexual, ningún niño que no sea LGTBIQ+ va a pasar a serlo, le cuenten lo que le cuenten. Si fuese así, le aseguro que nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento históricamente las personas de esta comunidad. Pero esto no es lo más grave que hemos tenido que oír en estos días. Esta misma mujer ha dicho que el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia. Un mensaje terrible que ha repetido también Santiago Abascal, el líder del partido, que, recordad, nos considera degenerados, y ha dicho que educar a los niños en igualdad LGTBIQ+ es eso, corrupción de menores. Yo quiero recordarles a los señores de Vox que transmitir a los niños que tienen derecho a vivir en libertad, sientan como sientan, es una cuestión de asegurar los derechos humanos y una sociedad mejor, donde nadie esté reprimido. No hay ninguna intención de implantar modelos y de obligar a nadie, al contrario. Esto significa romper con esa visión tradicional, sesgada, de lo que debe ser el amor o debe ser la familia, y que entiendan que pueden expresarse libremente y respetar a los que son diferentes. Eso nos convierte, desde luego, en una sociedad mejor. Lo que sí es adoctrinar es lo que se ha hecho tradicionalmente en muchas ocasiones, especialmente en muchos colegios religiosos que estos señores defienden, inocular la idea falsa de que la familia solo puede ser de un modo y de que lo que se salga del amor entre un hombre y una mujer está mal, es pecado. Eso es adoctrinar, vivir fuera de la realidad y coartar derechos. Y es en ese entorno, les recuerdo a los señores de Vox, donde hay múltiples casos de abusos a menores por parte de esos corruptores que adoctrinan desde hace décadas con mensajes que aluden a valores que evidentemente no practican. Eso es lo que ustedes defienden, señores de Vox, son ustedes los que se rodean de corruptores, no nosotros. Todo esto debería ser considerado, de hecho, un delito de odio, todas estas declaraciones, por el enorme impacto y alcance que tienen las palabras de personas como estas, ¿no? Personas que están al frente de un partido político y que tienen voz en parlamentos y medios de comunicación. Yo considero, de hecho, que la Fiscalía debería actuar en menos de 24 horas contra estas personas que vomitan estas barbaridades y que propagan estos mensajes de odio totalmente injustificados y que tanto daño hacen, afirmando que todas las personas LGTBIQ+ somos potenciales abusadores de menores. Es realmente vomitivo. Basta ya de esparcir porquería, de no respetar a quienes piensan distinto que ellos y de no aceptar que viven en un mundo muy distinto, por suerte, al de la represión y la falta de libertad de la dictadura que anhelan y que muchos vamos a seguir luchando porque no vuelva a regresar. Feliz manifestación del orgullo para todos los que hoy, viernes, salgáis a las calles aquí en Madrid o en cualquier otra ciudad. Gracias, como siempre, por estar ahí y hasta mañana.